Así. Vamos a hablar sobre la anatomía aplicada de la articulación temporomandibular, la segunda parte, a manera de un poco recordar lo que habíamos avanzado la anterior semana. Hemos, por ejemplo, dicho que cuando hablamos de la articulación temporomandibular no tenemos que hablarlo, no lo hablamos ya actualmente desde un punto de vista aislado, sino que hablamos de un término que se llama la articulación del sistema, en el cual van a estar tanto la ATM y el sistema dentario principalmente, y también el sistema neuromuscular y todos los componentes del sistema estomatognático. Pero principalmente esta articulación del sistema está formado por la ATM y el sistema dentario, y está muy en relación con el sistema neuromuscular. También habíamos ya descrito los componentes de la ATM, pero ya desde un punto de vista más fisiológico. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la relación que tiene la articulación temporomandibular con los músculos y con los dientes. Entonces, vamos a ver que hay características particulares en esta relación entre estos tres componentes que son tan importantes cuando hablamos de oclusión, cuando hablamos de sistema estomatognático. Ya hemos explicado ya anteriormente que la ATM, su función principal es ser una guía pasiva a través de la guía condilia lateral, la guía condilia sagital. La ATM va a guiar los movimientos de la mandíbula. Pero estos movimientos no se pueden realizar solamente a través de la articulación. Se necesita la acción del sistema neuromuscular que finalmente va a permitir realizar estos movimientos. Entonces, ahí entra en acción y la relación que tiene de tanta importancia el sistema neuromuscular, quienes van a ser la parte activa del sistema estomatognático y va a permitir los movimientos mandibulares. Ahora, imaginémonos una persona que solamente cuenta con estos dos componentes. Podemos ahí ver, por ejemplo, un niño en el cual todavía no han erupcionado sus piezas dentarias. Tiene su ATM y tiene también su sistema neuromuscular que permite realizar los movimientos. En otro caso, una persona mayor que ha perdido todas sus piezas dentarias. Presenta todavía su ATM y presenta el sistema neuromuscular. Ahora, imaginémonos que solamente existieran estos dos componentes. Entonces, ¿cómo serían los movimientos? ¿Cómo se caracterizan? Ocurriría lo que llamamos el área de dispersión del movimiento. ¿A qué nos referimos con este término? Se refiere a que el sistema neuromuscular no tiene la capacidad de poder volver a un punto fijo durante los movimientos de la mandíbula. Por ejemplo, va a partir de una cierta posición en el cual la boca está cerrada, y cuando hace un movimiento de apertura y vuelve otra vez a cerrar la boca, nunca va a poder volver a un mismo sitio. A eso se llama área de dispersión del movimiento. El músculo por sí solo no tiene la capacidad de poder repetir una posición, ni dos ni tres veces. Siempre va a volver a un lugar diferente. Para poder ejemplificar mejor este aspecto, incluso ustedes lo pueden ensayar ahora en su casa. Traten, por ejemplo, con su mano, agarren un lápiz y a mano alzada, traten de, primero colóquenle un punto a la hoja y traten de volver, levantan su mano, por ejemplo, 1 metro de distancia y traten de volver al mismo punto. Y se van a dar cuenta que no van a poder volver al mismo punto, no van a poder repetir esa posición varias veces. Siempre va a haber, vas a colocar el puntito al costado, a la derecha, adelante, arriba, abajo. A eso le llamamos área de dispersión del movimiento. Ya el sistema neuromuscular entonces
esto presenta esa dificultad, tiene un área de dispersión del movimiento. Entonces, ¿cómo se va a corregir esto a nivel del sistema estomatognático? ¿Cómo se va a poder solucionar este inconveniente del sistema neuromuscular? Es justamente a través del contacto dentario, el cual va a permitir que la articulación temporomandibular tenga una posición estable. Va a permitir que tanto la articulación y la mandíbula, a través de la acción neuromuscular, pueda repetir una posición varias veces. Una posición cero ya va a tener, lo que conocemos como la oclusión céntrica. Ya, entonces, ahí es donde entra en acción o tiene su función los dientes. Entonces, vemos que cada uno de estos tres componentes es realmente muy importante para que se pueda establecer una oclusión correcta y para que se produzcan los movimientos, ¿no? La ATM como una guía pasiva, el sistema neuromuscular, a través de su acción, permite los movimientos y, y los dientes, a través del contacto dentario, permiten que se pueda tener una posición estable. Entonces, para que la articulación temporomandibular cumpla su condición de precisión, de ser preciso, de tener precisión, los dientes, como ya hemos explicado, permiten que esta articulación adopte una posición estable cuando se produce el contacto dentario, por lo que llamamos también cuando se produce la oclusión dentaria. Y un aspecto muy importante, ya hablando del contacto dentario, es que esta posición va a tener mayor precisión cuando este contacto se encuentre más alejado de la articulación temporomandibular. En cambio, cuando el contacto dentario, si se produciera a nivel posterior, esto nos va a dar menor precisión de la posición de la ATM. Entonces, cuanto más alejado, es mucho más, más efectivo, le da mayor precisión a la ATM. Y dentro de los dientes anteriores, vamos a ver que los caninos cumplen tres funciones fundamentales en relación a lo que hemos mencionado, en relación a que le da precisión a la articulación temporomandibular. Entonces, estas funciones que cumple los caninos, la primera es de que permite centralizar la mandíbula durante el cierre. Justamente en relación con la precisión, va a permitir que cuando hacemos un movimiento de apertura y luego hacemos el movimiento contrario, que es el de cierre, los primeros que van a entrar en contacto son los caninos. Y una vez que entran en contacto, van a permitir que la mandíbula se centralice, que vuelva a su posición de oclusión céntrica, hasta que finalmente contacten las piezas posteriores y así se pueda cumplir el principio de la oclusión mutuamente compartida, en la cual las fuerzas musculares son compartidas a través de las piezas dentarias, principalmente las posteriores, y también a través de la ATM, cosa que ninguno de los dos componentes no sufra una presión excesiva. La segunda función que tienen los caninos es que participan en la desoclusión de los dientes posteriores durante los movimientos excéntricos, durante un movimiento de lateralidad. Entonces, los únicos que entran en contacto son los caninos y permiten la desoclusión de las piezas posteriores, y a través de este mecanismo se cumple también el otro principio, que es la oclusión mutuamente protegida, que consiste en que durante los movimientos excéntricos, los caninos especialmente van a proteger a las piezas posteriores. Y durante el cierre, las piezas posteriores protegen a las piezas anteriores. Es un poquito más, vamos a explicar más adelante sobre estos dos principios. Y la tercera función que tienen los caninos, la función muy importante, es que permiten desprogramar el sistema.
es decir, la de mantener la musculatura libre de engramas neuromusculares. Ahora, ¿qué es un engrama neuromuscular? Un engrama neuromuscular es una programación inconsciente que realiza el sistema nervioso central sobre el sistema neuromuscular cuando existe un factor lesivo. Por ejemplo, explicándolo a través de lo que ocurre a nivel justamente de lo que estamos estudiando, el sistema estomatognático, cuando, por ejemplo, eh, encontramos un contacto prematuro, cuando se produce una interferencia. Por ejemplo, así como un ejemplo más clarito, supongamos que había una caries a nivel de los primeros premolares y esta persona fue a hacer la curación, la obturación de esta caries y se le hizo una sobreobturación. Entonces se va a generar un contacto prematuro que le llamamos una interferencia. Entonces, cuando esta persona cierre la boca, va a encontrar este contacto prematuro que no le va a permitir volver a la posición de oclusión céntrica que tenía. Entonces, como esto es un mecanismo lesivo que puede causar daño a estas piezas dentarias, porque toda la fuerza se concentraría en estas piezas, el sistema nervioso central hace una programación inconsciente sobre el sistema muscular y el sistema muscular va a cambiar su patrón de movimiento en ese lado y va a hacer que la persona esquive esta interferencia, que la mandíbula esquive esta interferencia y en ese lado se va a producir otro tipo de oclusión, ya no una oclusión céntrica, sino lo que llamamos oclusión habitual. O sea, ya en términos más sencillos, va a morder en otro sitio ya, no en el sitio que mordía antes de que le hagan esa interferencia, esa obturación. Ahora, eh, entonces vuelve este paciente a la consulta y se le elimina esa interferencia, porque el paciente va a sentir esa interferencia, esa molestia, va a sentir. Eh, Aunque ya a través de esta programación, el sistema nervioso central y el sistema muscular están evitando de que se cause daño a ese nivel. Pero una vez que se elimine esa interferencia, entonces ahí es donde son importantes los caninos. Esta programación que ya se hizo por el sistema nervioso central a nivel del sistema neuromuscular, se va a desprogramar a través de los caninos. Ya una vez que se elimine la interferencia, los caninos van a permitir que el sistema neuromuscular pueda volver a su patrón original de movimiento y de esta forma las arcadas puedan entrar a una oclusión céntrica y dejen de ocluir en esa oclusión habitual. A eso se refiere de forma muy resumida la acción de los caninos de desprogramar el sistema, ¿no? Como su mismo nombre indica, lo desprograma una programación que había adoptado el sistema nervioso central ante la interferencia, ¿ya? Y permite volver a la posición original. Entonces, esas son las tres funciones importantes de los caninos. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre otro punto muy importante a nivel de la articulación temporomandibular. Existe un área céntrica del cóndilo mandibular. Esto nosotros lo conocemos como la posición de relación céntrica, que ya en varias materias han debido avanzar. Se refiere, por ejemplo, una definición anatómica, es la posición más central, posterior y media de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea, donde no va a haber presiones ni tensiones a nivel de los tejidos articulares. Entonces es una posición fisiológica. Esta posición de relación céntrica está relacionada en un 100% con la funcionalidad. Ahora, aparte de esta posición de relación céntrica que estamos viendo aquí en el gráfico, que el cóndilo se encuentra prácticamente en el centro de la cavidad glenoidea, existe otra posición
que se llama la posición o área excéntrica, la cual está relacionada con la parafunción en un 90% y solamente 10% es funcional de este área excéntrica, que no lo vamos a estudiar en este capítulo, se estudia en otro capítulo, pero tenemos que conocer que existe también un área excéntrica. Solamente ahora vamos a analizar el área céntrica del cóndilo mandibular, o más conocido como posición de relación céntrica. Entonces, este área céntrica, cuando el cóndilo se encuentra en esta posición de relación céntrica, se cumplen los principios de una oclusión orgánica, ¿ya? Entonces, la oclusión orgánica cumple dos principios que ya hemos mencionado anteriormente, ahora lo vamos a explicar de manera más detallada. El primer principio es la oclusión mutuamente compartida. Se refiere a que durante el cierre de la mandíbula, los dientes y la ATM van a compartir las presiones ejercidas por los músculos elevadores, y de esta manera se va a mantener los espacios articulares libres de presiones excesivas. Se va a permitir mantener esta relación céntrica, este área céntrica. A eso se refiere este principio de la oclusión mutuamente compartida. El otro principio que forma parte de la oclusión orgánica es la oclusión mutuamente protegida, en el cual durante el cierre de los dientes posteriores y durante el cierre bucal, durante el cierre de la mandíbula, los dientes posteriores y la ATM van a proteger a los dientes anteriores. Cuando, por ejemplo, cerramos la boca y cumplimos este principio, cuando revisamos a nivel de los dientes anteriores, no tiene que haber un contacto dentario entre los dientes anterosuperiores y los dientes anteroinferiores. Tiene que haber un espacio de 1 milímetro, tal vez menos, pero no tiene que haber contacto a nivel de las piezas anteriores. A eso también se llama el acoplamiento dentario a nivel de los incisivos. Entonces, como no existe contacto a ese nivel, entonces están libres de presiones a esa altura durante la oclusión, durante el cierre bucal. Ahora, durante los movimientos excéntricos, sucede lo contrario. Los dientes anteriores, por medio del mecanismo de desoclusión, van a proteger a los dientes posteriores y a la ATM. Entonces, hay una protección mutua en diferentes movimientos y también durante el cierre de la mandíbula. Ya, entonces, a esto se refiere la oclusión mutuamente protegida. Son dos principios que se deben cumplir para que una oclusión sea orgánica. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que un paciente presenta la oclusión mutuamente compartida, presenta la oclusión mutuamente protegida, podemos decir que ese paciente tiene una oclusión orgánica. Continuamos. Vamos a ver ahora la relación de la ATM y la oclusión orgánica. ¿Qué es lo que sucede a nivel de la articulación propiamente dicha cuando un paciente presenta oclusión orgánica? Primero, ya hemos dicho que la oclusión orgánica sería el resultado de la oclusión mutuamente protegida más la oclusión mutuamente compartida. A nivel de la ATM, vamos a ver que todos los elementos anatómicos de la articulación trabajan en condiciones fisiológicas ideales. No van a estar sometidas a tracciones ni a presiones excesivas que pueden causar daño. Otro aspecto es que el disco va a estar bien ubicado de tal forma que va a soportar las presiones en su área céntrica avascular. Sabemos que el disco articular, como me hemos explicado la anterior vez, tiene dos áreas. El área central es más delgada y está capacitada para soportar las presiones. Y en cambio el área periférica es más avascular, está ricamente inervado y eso no está capacitado para soportar estas presiones. Entonces, el cóndilo y el disco deben estar justamente relacionados en esa parte central del disco. También otro aspecto a nivel de la ATM es que los ligamentos
que cumplen su función, deben cumplir su función sin sufrir estiramientos ni tracciones lesivas. No deben sufrir ni tracciones ni estiramientos excesivos, ya que puedan causar lesión en ellos. Entonces, todos estos componentes se cumplen a nivel de la ATM durante la oclusión orgánica, cuando tenemos estos principios que se cumplen. Ahora, un aspecto muy importante que tenemos que tocar en esta parte es que este sistema que estamos estudiando, el sistema articular, que está formado por la ATM y el sistema dentario y el sistema neuromuscular, trabaja cumpliendo la palanca de tercer género. Para entender esta parte vamos a repasar lo que seguramente ya en el colegio han estudiado, las palancas que se pueden producir no solamente a nivel de la odontología, sino en cualquier ámbito, especialmente en la ingeniería, se estudia las palancas. Hay tres tipos de palancas. Una palanca está formada por tres partes. Va a haber una fuerza donde se va a ejercer presión, va a haber un punto de apoyo y va a haber una resistencia. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo más específico. Un alicate, por ejemplo, tiene como punto de apoyo ese lugar donde se unen, ¿no?, las dos ramas del alicate. Tiene la resistencia en la parte activa, con la cual, por ejemplo, podemos presionar cualquier objeto. Y a nivel de los mangos podemos ejercer la fuerza a través de nuestra mano. Esto es una palanca de primer género. ¿Qué es lo que define si una palanca va a ser primero, segundo o tercer género? La ubicación de estos componentes, la fuerza, el punto de apoyo y la resistencia. Entonces, en esta palanca de primer género, el punto de apoyo se encuentra en el medio, la fuerza en un extremo y la resistencia en el otro extremo. En cambio, en las palancas de segundo género es diferente. La fuerza se encuentra también en un extremo, pero la resistencia ya se encuentra en la parte central y el punto de apoyo se encuentra en la parte periférica. Aquí, por ejemplo, podemos ver la palanca que se ejerce con la carretilla. La carretilla tiene su punto de apoyo en la llanta. La resistencia, donde va a estar el peso, se encuentra, ¿no?, en el cajón, que podemos decir, ¿no?, donde colocamos las cosas. Y la fuerza que ejercemos es en los mangos. Esa es la palanca de segundo género. Y la de tercer género es diferente. La resistencia se encuentra también en la periferia. El punto de apoyo se encuentra en la otra periferia. Y la fuerza, fíjense, es diferente a las demás. La fuerza ya se encuentra en la parte central. En esta, por ejemplo, podemos citar una pinza. Ustedes saben, la pinza tiene un diseño muy particular. El punto de apoyo se encuentra en un extremo. Cuando queremos apretar algo con la pinza o sostener algún objeto, entonces la resistencia se encuentra en la otra periferia. Y donde ejercemos la presión es en la parte central. Entonces, estos tres tipos de palancas existen. Ahora, la articulación del sistema actúa de acuerdo a una de estas palancas, como dice acá en su título. En condiciones fisiológicas va a trabajar según la palanca de tercer género, ¿ya? Aquí lo vamos a ver más detalladito. Aquí también, ¿no?, a través de esta pinza. Entonces, ¿por qué es una palanca de tercer género? ¿Por qué actúa de acuerdo a la palanca de tercer género esta articulación del sistema? Porque el punto de apoyo, donde se va a encontrar el punto de apoyo, es a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Ahí no se va a ejercer presión, punto de apoyo. Simplemente es un punto donde se va a apoyar esta palanca. La potencia o fuerza se va a encontrar a nivel de los músculos masticadores, principalmente a nivel de los músculos elevadores, ¿no? Ahí principalmente está representado por los maséteros y los pterigoideos internos.
Y la resistencia se encuentra a nivel de los dientes anteriores y de los alimentos. Entonces, por esta razón, esta articulación del sistema trabaja según la palanca de tercer género, que es una palanca de tipo fisiológica. En condiciones fisiológicas, entonces tiene que trabajar de acuerdo a la palanca de tercer género. Pero en ciertas condiciones, especialmente cuando se presentan interferencias, la palanca de tercer género puede cambiar a una palanca de primero o segundo género, pero que van a generar tracciones y presiones patológicas. Entonces, de las tres palancas, la palanca de tercer género es fisiológica y la palanca de primer y segundo género ya son patológicas, ya van a causar daños a nivel de los tejidos articulares, de los tejidos dentarios. Ya, eso es lo que tenemos que entender y conocer. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver cómo reacciona la ATM ante las fuerzas lesivas a las cuales puede ser sometida. Por ejemplo, si vemos de traumatismos agudos, por ejemplo, de una fuerza lesiva aguda, en la cual los componentes de la ATM van a ser sometidas a tracciones de forma accidental y durante periodos cortos, podemos dar como ejemplo una subluxación o luxación. Ya es un traumatismo agudo a nivel de la ATM. Pero también puede ser sometida a lesiones crónicas, las cuales se van a caracterizar por ser fuerzas lesivas que se prolongan en el tiempo y van aumentando en intensidad. Un ejemplo de este tipo de lesiones sería en la osteoartritis degenerativa de la ATM. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las lesiones agudas? Debido a que a nivel de la cápsula se va a sufrir elongaciones y tracciones, estos van a ser detectados rápidamente por los propioceptores que existen a nivel de la cápsula articular y a nivel de los ligamentos, y a través de arcos reflejos de mecanismos protectores, principalmente a través del dolor, van a tratar, van a tratar de defender los tejidos articulares. A través del mecanismo de dolor, va a responder en las lesiones agudas para poder proteger a los tejidos articulares. En cambio, cuando son lesiones crónicas, comienza a producirse la adaptación de los receptores propioceptivos, que van aumentando su umbral de dolor y de sensibilidad y dejan indefenso al sistema. ¿A qué se refiere este aspecto? Cuando una lesión es crónica, es decir, que se va manteniendo en el tiempo y va aumentando poco a poco de intensidad, esta lesión crónica va dañando los tejidos vasculares y los tejidos nerviosos. Y esto va a evitar de que el paciente reaccione a través del mecanismo de dolor y va a aumentar en cambio el umbral del dolor de la persona, de tal forma que conforme va pasando el tiempo, esto se va a convertir en un problema asintomático. Es decir, ya no va a sentir dolor el paciente, pero a nivel de sus tejidos articulares ya va a estar sufriendo cambios degenerativos como la osteoartritis degenerativa, donde incluso llega a destruirse el disco articular. Ya, entonces, es la diferencia. Y esto claramente nos explica por qué las lesiones agudas de la ATM en general son más dolorosas en comparación con las crónicas. ¿Ya? Pero las crónicas causan más lesión. Bueno, continuamos. Pasamos a la siguiente. La ATM y las presiones fisiológicas. La ATM es sometida a presiones muy leves durante el cierre debido a la oclusión mutuamente compartida que hemos estudiado, lo que va a determinar que por más fuerza que haga el paciente, nunca va a poder dañar a los tejidos articulares si tiene este mecanismo que es la oclusión mutuamente compartida, ¿ya? Ahora, la presión se hará notar durante la masticación a través de la palanca de tercer género. Pero como la masticación no se da constantemente, sino que son periodos cortos,
Esto, cuando los músculos entran en una posición de reposo, van a permitir que los tejidos articulares puedan recuperar su función, puedan recuperar su posición, ya que ya no van a ser sometidas a las tracciones y presiones. ¿Ya? Ahora, la ATM durante las presiones parafuncionales, que aumentan en tiempo y en intensidad, por ejemplo, en el bruxismo, van a causar un remodelado de los tejidos articulares, principalmente a nivel óseo, lo que conocemos como la formación y reabsorción. Cuando un tejido es sometido a presiones muy excesivas, por ejemplo, el tejido óseo, sufre el remodelado. Va a haber formación de nuevo tejido óseo y reabsorción de tejido óseo. Esos dos mecanismos van a entrar en acción y como respuesta a este remodelado óseo, se puede ver una respuesta positiva o una respuesta negativa. La respuesta positiva significaría que va a haber un equilibrio con la degeneración y por consiguiente una adaptación a la nueva función. Es decir, el organismo se va a adaptar a estas presiones parafuncionales. Entonces, a nivel de la articulación también va a haber un equilibrio entre esa formación y reabsorción y esto no va a causar daño. Pero puede haber una respuesta negativa frente al remodelado óseo y esto va a llevar a una degeneración de las estructuras articulares, lo que estaría relacionado con la destrucción del sistema vascular. Lo que hemos hablado hace un momento, la osteoartritis degenerativa. Y esto incluso frente a estas presiones parafuncionales se puede agravar más incluso si existe ausencia de piezas posteriores, es decir, la falta de la oclusión mutuamente compartida. Por ejemplo, si nuestro paciente presenta desdentación bilateral a nivel posterior, entonces esto ya no cumple la oclusión mutuamente compartida y si es sometido a presiones parafuncionales, sí o sí va a caer a una respuesta negativa frente al remodelado óseo y sus tejidos van a empezar a destruirse, van a empezar a degenerarse. Y esto ocurre en la osteoartritis degenerativa, que es muy común en las personas que han estado desdentadas durante mucho tiempo, ¿ya? Que no han reemplazado sus piedras dentarias. Entonces, empieza a producirse este proceso crónico a nivel de la ATM con destrucción del cóndilo de la mandíbula y con perforación del disco articular incluso, ¿ya? Y lo malo es que el paciente no lo nota porque, ya hemos explicado, las lesiones crónicas prácticamente son asintomáticas. No siente dolor el paciente. Entonces, ese es el problema de estas presiones parafuncionales. ¿Ya? Entonces, de esta manera ya hemos acabado de explicar el tema. Todavía tenemos un poco más de tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o de lo que he explicado, hay alguna parte que no se ha entendido bien, puedo explicarlo. Todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? O que quisieran que explique alguna otra parte otra vez para que se entienda mejor. De todas formas, este video también se va a poder subir al Classroom de la cátedra y lo van a poder encontrar para poder volverlo a ver otra vez. Pero si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos tiempo, podemos aprovechar este tiempo. O algún punto tal vez que lo he explicado rápidamente, lo puedo volver a explicar. ¿Nadie? Hay que aprovechar todavía el tiempo que tenemos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Entonces creo que se ha entendido todo, ¿no? A la siguiente semana, entonces, como hoy día el jueves, va a ser el parcial de oclusión. ¿Ya? Entonces, por favor, prepárense bien, estudien. Son 6 capítulos de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Y sobre eso estudien, por favor. Vean los videos también que se ha publicado, el cual les va a permitir
prácticamente todos los capítulos están en el libro de diagnóstico en oclusión, en rehabilitación oral, y solamente el tema del sistema neuromuscular, de la anatomía aplicada de los músculos masticadores. Eso creo que no está en ese libro, sino que está más basado en lo que la doctora Lili dio, la teórica. ¿Ya? Entonces, esa recomendación también les daría, por favor, se estudien para el parcial de la siguiente semana. Entonces, con eso finalizamos. Si no hay ninguna pregunta, finalizaríamos la clase. Entonces, les agradezco por su atención. Nos veríamos al siguiente jueves en el examen. Gracias, doctor. ¿Listo? No tienen preguntas, ¿no? Bueno, No, doctor. listo. Hasta luego. Que tengan un buen feriado. Nos vemos a la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao.